El silencio que había mantenido Kazu tras su polémica separación de Christian Nodal se ha roto de la forma más inesperada y contundente. En las últimas horas, una serie de imágenes han comenzado a circular por redes sociales y grupos cerrados de fanáticos, mostrando a la cantante argentina en una actitud sumamente cercana y cariñosa con una persona que nadie esperaba volver a ver a su lado, su expareja. Sí, así como lo escuchan. La artista, conocida por su carácter reservado y su vida amorosa siempre bajo estricta discreción, fue captada en la capital argentina junto a este enigmático personaje, en una secuencia de situaciones que ha dejado a todos sin palabras. Y mientras los medios tradicionales intentan mantenerse al margen, la verdad ya se filtró y está generando un escándalo monumental. Esta es la historia completa, contada en 5 capítulos que revelarán cada detalle oculto, cada imagen filtrada y cada conversación que cambió el rumbo de esta historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Desde que se confirmó su separación de Christian Nodal, todo se convirtió en un enigma cuidadosamente sellado. No hubo comunicados oficiales, no existieron entrevistas en exclusiva, ni siquiera mensajes directos a sus fieles seguidores, esos que desde el inicio de su carrera habían acompañado cada uno de sus pasos. Nada. Solo un prolongado y enigmático silencio que se instaló como un manto oscuro sobre su nombre y su vida personal. Los medios de espectáculos intentaron por todos los medios obtener declaraciones, pero la cantante argentina supo moverse entre las sombras, apareciendo fugazmente en eventos y retirándose por puertas traseras, evitando micrófonos, cámaras y cualquier intento de abordaje. Las redes sociales se convirtieron en su único canal de comunicación indirecta. Allí, Kazu publicaba imágenes cuidadosamente seleccionadas, capturas de atardeceres, frases sueltas que parecían escritas a propósito para mantener la intriga, y letras de canciones que decían mucho más de lo que mostraban. A veces hay que dejar que todo arda para ver qué queda en pie, escribió en una historia de Instagram semanas después de su ruptura con Nodal, sin dar más contexto. Aquella frase bastó para que sus fanáticos y los medios comenzaran a especular con traiciones, diferencias irreconciliables y hasta con conflictos familiares detrás de la separación. Mientras tanto, Christian Nodal, desde México, intentaba seguir adelante con su carrera, brindando entrevistas en las que evitaba cualquier referencia directa a Kazu, aunque dejando escapar en más de una oportunidad miradas tristes y respuestas cortas que confirmaban que algo en él no estaba del todo bien. La distancia entre ambos se había vuelto definitiva. Cada uno siguió su camino, al menos en apariencia. Pero lo que nadie sabía, lo que se mantenía oculto a los ojos del público y de los medios, era que mientras las miradas estaban puestas en su posible reconciliación o en los rumores de nuevos romances, una figura del pasado comenzaba lentamente a acercarse a la vida de Kazu. Alguien que había sido parte esencial de su historia antes de que la fama la envolviera, alguien que conocía su verdadero rostro mucho antes de que las luces de los escenarios internacionales la transformaran en un fenómeno global. Ese silencio que todos interpretaron como dolor y duelo, en realidad escondía una decisión que se venía gestando desde hacía semanas, la de volver a mirar hacia atrás. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Un par de publicaciones antiguas que Kazu rescató de su archivo de Instagram, fotografías en blanco y negro de rincones porteños que solo alguien muy atento podría asociar con su pasado. Lugares que compartía con una sola persona, Ezequiel, más conocido en la escena musical under como Seke. Aquellos que aún recuerdan los primeros años de la cantante, saben que Seke no solo fue su pareja, sino también su cómplice creativo, productor de sus primeras canciones y protagonista de los años más crudos de su carrera, cuando los boliches de mala muerte y los escenarios improvisados eran su única vitrina. La ruptura entre ambos había sido dura, envuelta en rumores de traición y diferencias profesionales que los alejaron de forma definitiva, o al menos eso se creía. Mientras los medios continuaban ocupados especulando sobre nuevos romances y posibles reconciliaciones, la verdadera historia se tejía en silencio, lejos de las cámaras, en conversaciones privadas y mensajes que solo ellos compartían. Según una fuente cercana al entorno del artista, fue Kazu quien habría retomado el contacto, envuelta en un periodo de vulnerabilidad emocional tras su separación de Nodal. Lo que comenzó como un intercambio casual de mensajes, terminó evolucionando hacia algo mucho más complejo. Y cuando finalmente decidieron reencontrarse, no fue en Los Ángeles, ni en México, ni en ningún sitio glamoroso. Fue en su tierra, en Buenos Aires, donde todo había comenzado,
como si ambos supieran que el único lugar capaz de alojar ese pasado irresuelto era el mismo que había sido testigo de su historia. Si te gusta el video, suscríbete al canal. El morbo que siempre ha rodeado la vida personal de Kazu y su histórica discreción con respecto a sus relaciones hizo que la filtración de aquellas imágenes se transformara en una verdadera bomba mediática. Eran videos y fotografías tomadas desde ángulos improvisados, con celulares que captaban desde la distancia, pero que mostraban con claridad lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Kazu y Seke estaban juntos nuevamente, y la cercanía entre ambos no dejaba margen para las interpretaciones ambiguas. Todo comenzó en una cuenta anónima de Instagram, administrada por una seguidora que, según se supo después, trabajaba ocasionalmente como camarera en el restaurante donde ocurrió el encuentro. Fue ella quien compartió las primeras imágenes a través de historias de 15 segundos que mostraban a Kazu sentada junto a Seke, sonriendo y sosteniéndole la mano mientras hablaban en voz baja. El video no tardó en viralizarse en grupos cerrados de fanáticos, y en menos de una hora ya había sido replicado por cuentas dedicadas a seguir la vida personal de artistas urbanos. Pero la verdadera controversia estalló cuando se filtró el video de ambos saliendo del restaurante alrededor de las 3 de la madrugada. La secuencia mostraba a la pareja caminando por la vereda de la avenida Corrientes, abrazados, compartiendo gestos de afecto que no correspondían a una mera reunión profesional. En un momento, Kazu se detiene, toma el rostro de Seke entre sus manos y le dice algo al oído, provocando que ambos suelten una carcajada y se fundan en un abrazo que dura varios segundos. Acto seguido, se suben a una camioneta negra de vidrios polarizados que los esperaba estacionada a pocos metros del lugar. Las imágenes, aunque algo borrosas, dejaban claro que entre ellos había algo más que amistad. La cuenta que publicó el material original fue cerrada minutos después, probablemente ante la presión de allegados a la artista o por temor a consecuencias legales. Pero para ese momento ya era demasiado tarde. El video y las capturas de pantalla se habían replicado en cientos de perfiles, grupos de Telegram, WhatsApp y páginas de entretenimiento. La noticia explotó como una tormenta imposible de contener. Los hashtags #KazuYelex y #Reencuentro Prohibido se convirtieron en tendencia en Twitter en cuestión de minutos, y las especulaciones comenzaron a multiplicarse a un ritmo vertiginoso. Los medios tradicionales intentaron manejar la información con cautela, evitando titulares sensacionalistas, pero fue inútil. Las imágenes hablaban por sí solas. Programas de espectáculos comenzaron a debatir el contenido en sus mesas de análisis, mientras periodistas especializados en farándula argentina aseguraban que esto era solo la punta del iceberg. Lo más impactante, sin embargo, fueron los testimonios anónimos que empezaron a surgir en redes sociales. Supuestos amigos de Seke y miembros del entorno de Kazu comenzaron a filtrar mensajes privados y capturas de conversaciones que confirmaban que este encuentro se había planeado con semanas de antelación. Una de las revelaciones más comentadas fue la de una productora musical independiente que aseguró haber visto a ambos ingresar días atrás a un estudio de grabación ubicado en Villa Urquiza, conocido por ser un punto de reunión habitual de artistas under. Esto desató aún más teorías. ¿Acaso el reencuentro no solo era sentimental sino también artístico? ¿Se estaría gestando una colaboración que marcaría el regreso de Seke a la escena y una nueva etapa para Kazu, ahora lejos de Nodal? El video de ellos juntos en el estudio nunca llegó a filtrarse, pero sí una fotografía borrosa que mostraba a una mujer idéntica a Kazu sentada frente a una consola de grabación junto a un hombre de contextura y perfil similares a los de Seke. La imagen, aunque de mala calidad, fue suficiente para que los fanáticos más atentos dieran por confirmada la teoría de una colaboración secreta. El ambiente en redes sociales se dividió rápidamente en dos bandos. Por un lado, quienes celebraban el reencuentro, argumentando que Seke había sido el verdadero amor de la cantante y que su regreso significaba una reivindicación de sus raíces artísticas. Por otro, los que se mostraban indignados, especialmente los seguidores de Cristian Nodal, quienes consideraban la actitud de Kazu una falta de respeto hacia quien hasta hace solo unos meses compartía su vida con ella y su hija recién nacida. Mientras tanto, desde el entorno de Kazu, el hermetismo era absoluto. Ningún representante ni amigo cercano emitió comentario alguno. Solo un dato se filtró desde una cuenta verificada, que el artista había suspendido una aparición programada en un evento privado ese mismo fin de semana en Buenos Aires, sin dar explicaciones. Los rumores de un posible viaje al interior del país junto a Seke comenzaron a correr con fuerza,
aunque nadie logró confirmar la versión. Lo que sí quedó claro, y era innegable a esa altura, es que las imágenes filtradas no eran un montaje ni una confusión. Kazu había decidido regresar al lado de alguien que representaba una etapa de su vida que creíamos cerrada para siempre. Y lo había hecho, una vez más, bajo sus propios términos, dejando a la opinión pública dividida y a los medios en vilo. Lo que estaba en juego no era solo una historia de amor recuperada, sino la credibilidad y la imagen pública de una de las artistas más importantes del género. El impacto de las imágenes filtradas no tardó en desencadenar una reacción en cadena que afectó todos los aspectos de la vida de Kazu, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que para algunos era solo un reencuentro sentimental o una posible colaboración musical, para otros se convirtió en un detonante que desestabilizó de inmediato su entorno. Los medios nacionales e internacionales dedicaron coberturas completas al tema, analizando cada detalle de los videos, interpretando los gestos y consultando a expertos en lenguaje corporal que aseguraban, sin dudarlo, que la química entre Kazu y Seke no podía ocultarse. Los foros de fanáticos se dividieron en una guerra sin tregua, y los programas de espectáculos elevaron el caso a la categoría de escándalo nacional. Pero más allá de los titulares y las redes sociales, el efecto dominó comenzó a sentirse en el círculo más íntimo de la artista. Amigos cercanos, colaboradores de su equipo de trabajo, e incluso familiares, empezaron a manifestar incomodidad ante la repentina cercanía de Kazu con una figura que, según aseguran, había quedado en el pasado por razones mucho más delicadas de lo que se sabía públicamente. Versiones cruzadas hablaban de antiguas discusiones, episodios de celos enfermizos y proyectos truncados por culpa de la convivencia tóxica entre ambos. Si bien en su momento Kazu y Seke habían intentado maquillar los motivos de su ruptura, la realidad que se escondía detrás era mucho más oscura y compleja. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Los medios nacionales desbordados y el nombre de Kazu en boca de todo el continente, una pregunta comenzó a repetirse en los pasillos de la industria y en los mensajes privados de fanáticos. ¿Por qué, después de tantos años, ella había decidido reabrir la puerta a una historia que, según todos, estaba sellada para siempre? La respuesta a esa incógnita, hasta entonces invisible para el público, comenzó a revelarse de la forma más inesperada. Y lo que se filtró no fue solo un rumor, sino una verdad que había permanecido enterrada durante más de 5 años. Todo comenzó cuando un ex colaborador de Kazu, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos legales, se comunicó de forma anónima con un conocido periodista de espectáculos para entregarle una serie de audios, capturas de pantalla y mensajes archivados. En ese material, fechado entre 2017 y 2018, se evidenciaba una relación mucho más profunda y tormentosa entre Kazu y Seke de lo que la versión oficial había narrado. No solo habían sido pareja sentimental y compañeros artísticos, sino que, según estos documentos, ambos compartían un proyecto musical secreto, un álbum conjunto que jamás vio la luz. Lo impactante es que, en una de las conversaciones filtradas, se hablaba de un acuerdo verbal entre ambos para, si algún día se separaban, evitar por todos los medios volver a cruzarse en el plano sentimental. La razón no era otra que los episodios intensos, desgastantes y peligrosos que la relación había atravesado en sus últimos meses. Testimonios anónimos aseguran que Kazu, en aquel entonces, llegó a tomar la decisión de alejarse definitivamente tras un episodio grave que incluyó amenazas verbales y discusiones violentas por cuestiones de celos y control. Lo verdaderamente escalofriante es que, según este colaborador, Kazu jamás pudo cerrar ese capítulo. Se dice que durante los años posteriores, en momentos de crisis personal o emocional, la artista volvía a escuchar las maquetas de aquel álbum inédito y mantenía guardado en su teléfono móvil un audio de voz de Seke, enviado la noche en que terminaron su relación, donde le confesaba: «Vos y yo no terminamos, solo nos estamos dando tiempo. El día que más lo necesites, voy a estar esperándote». Esa frase, que había quedado perdida en el olvido, resurgió tras la ruptura con Cristian Nodal, cuando, según allegados, Kazu se sumió en una profunda crisis personal, alejada de su entorno más cercano y en busca de refugio emocional en viejos vínculos. El dato más explosivo llegó cuando se supo que, desde hacía meses, ambos habían retomado conversaciones clandestinas a través de perfiles privados en Telegram y Signal, aplicaciones elegidas por su seguridad y porque no dejaban rastros visibles en redes. En esas conversaciones se reavivó no solo el vínculo sentimental, sino también la idea de recuperar ese proyecto musical conjunto, que hoy,
según confirman fuentes dentro del ambiente, estaría a punto de concretarse bajo otro nombre y de manera totalmente independiente. Lo que nadie imaginaba era que, además de ese reencuentro artístico, existía un detalle que hasta ahora se había mantenido en secreto. Un conocido productor de la escena urbana argentina reveló en Off the Record que Seke no era solo un exnovio y socio de Cazzu, sino también, presuntamente, el verdadero autor de dos de los temas más emblemáticos del primer álbum de la cantante, firmados bajo seudónimo para evitar conflictos contractuales. Este dato, de confirmarse, explicaría no solo la necesidad de mantener el vínculo oculto, sino también las tensiones con su equipo actual y la guerra silenciosa que comenzó a gestarse puertas adentro. El cierre de esta historia, sin embargo, está lejos de escribirse. Porque mientras Cazzu permanece en silencio y Seke se mantiene fuera del radar, los rumores sobre un viaje conjunto al sur de Argentina y la grabación de una colaboración secreta siguen circulando con fuerza. Algunos periodistas aseguran que lo próximo será la filtración de un demo inédito que confirmaría todo, mientras otros sostienen que el artista planea reaparecer en público con un anuncio que nadie espera. Lo único seguro es que esta historia, que parecía un simple reencuentro nostálgico, terminó destapando una red de secretos, traiciones y verdades ocultas que cambiarán para siempre la imagen pública de Cazzu y reconfigurarán su carrera. Porque en el mundo de la música urbana, nada es casual, y las viejas heridas, tarde o temprano, siempre encuentran la forma de abrirse otra vez. El regreso de Seke no es solo el regreso de un exnovio. Es la reactivación de un pasado peligroso, de un proyecto prohibido y de una historia que, quizás, nunca debió salir a la luz. Y lo peor, según los que más saben, aún está por contarse. Un simple chisme de farándula más, una anécdota casual filtrada en una noche porteña cualquiera, terminó desnudando una verdad incómoda que muy pocos estaban dispuestos a reconocer. Cazzu, la jefa del trap argentino, una de las figuras más respetadas y reservadas de la música urbana, se convirtió en protagonista de su propio escándalo. Pero no por una indiscreción banal, sino por reabrir viejas heridas que la industria creía enterradas. Lo sucedido con Seke no es solo el regreso de un antiguo amor, es la exposición de una trama mucho más oscura, llena de pactos no escritos, traiciones silenciosas y promesas incumplidas que se arrastraron por años a espaldas del público. Porque detrás de cada imagen borrosa, de cada video filtrado y de cada mensaje anónimo, se oculta un sistema frío y calculador, donde los vínculos sentimentales y los negocios se entremezclan, donde las viejas pasiones jamás se apagan y donde las traiciones no se olvidan, solo se posponen. La historia entre Cazzu y Seke no terminó aquella madrugada de 2018, como creímos. Se mantuvo viva en mensajes ocultos, maquetas de canciones jamás publicadas y en audios que, como fantasmas, volvieron a la superficie justo cuando menos se los esperaba. El verdadero drama de este relato no está en las imágenes virales ni en los titulares sensacionalistas, sino en lo que representa. Una artista que, luego de vivir el amor mediático junto a Cristian Nodal, de tener una hija y de consolidar su carrera en la cúspide internacional, decide dar un giro radical y volver al origen de todo. Volver al sitio donde, según dicen quienes la conocen de cerca, comenzó a forjar su carácter indomable y su personalidad arrolladora. Volver a ese vínculo peligroso y conflictivo que la marcó para siempre, y con el que aún, en secreto, compartía una deuda emocional y artística. Las consecuencias ya son palpables. Algunos aliados comenzaron a abandonarla, marcas dudaron de continuar sus contratos y artistas de renombre prefirieron guardar distancia. Pero para Cazzu, eso parece no importar. Lo demuestra su único y provocador mensaje en redes sociales: libre. Esa palabra no solo cierra un capítulo, sino que desafía a quienes intentaron controlar su historia y callar las verdades que ahora comienzan a asomar. El reencuentro con Seke, lejos de ser una casualidad romántica, parece formar parte de una estrategia personal de reconstrucción emocional. Y tal vez, como muchos de sus seguidores temen y otros tantos celebran en silencio, signifique también un regreso musical a sus raíces más crudas y controversiales. Porque en esta industria nadie vuelve con su ex solo por nostalgia. Hay motivos más profundos, planes ocultos y heridas sin cicatrizar que, tarde o temprano, buscan venganza. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y dale a like para activar la campanita. Gracias.